Vamos a ver cómo podríamos hacer. Esto no lo vamos a explicar en detalle porque lo vamos a ver en detalle cuando veamos el tema específico de los elementos anotativos, cuando veamos textos, cotas y todo lo demás. Pero todos los elementos que son complementarios, ¿sí? Si yo estoy dibujando un plano de un proyecto de arquitectura, ¿sí? Los muros, la carpintería, el inodoro y todo ese tipo de elementos son elementos constructivos, ¿no es cierto?, que cuando yo agrande o achique la escala, se tienen que agrandar o achicar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. En cambio, si yo pongo las cotas, que son las medidas, cuánto miden las distancias, o pongo un texto con el nombre del local, eso no se construye, ¿sí? Esos son acotaciones, son agregados que yo le hago para clarificar a la persona que está leyendo el plano. Pero no, nadie va a construir la cota ni va a construir el textito donde dice dormitorio. ¿Está bien? Por lo tanto, esos textos y esas cotas no tienen que agrandarse o achicarse con la escala, sino que tienen que tener un tamaño fijo, adecuado para que sea posible leerlo sin problema. ¿Está bien? Si yo pongo un texto de 2 milímetros, 2 milímetros y medio con el nombre del local, para que se vea bien en una escala en 100, pero después lo imprimo a ese mismo plano en escala en 500, el texto no se va a leer si se modifica el tamaño con la escala porque va a quedar muy chiquitito, ¿sí? Y si lo imprimo en 25 me va a quedar un cartel que me va a estar gritando mucho. O sea que el texto no se tiene que modificar el tamaño, tiene que tener un tamaño que sea adecuado para poder leerlo según el tamaño, si estoy más cerca, más lejos, según la lámina, pero no se tiene que agrandar y achicar con la escala. Esos elementos se llaman elementos anotativos, porque no son constructivos, sino que son para anotar, ¿sí? Esos elementos son los elementos anotativos. Yo le puedo determinar no un tamaño según la escala, ¿no?, que se agrande y se achique según la escala, sino que le puedo determinar un tamaño fijo independientemente de la escala en que se vaya a imprimir, ¿sí? Y además le puedo configurar en qué escalas quiero que se imprima y en qué escalas no quiero que se imprima. ¿Está bien? Porque ese cartelito que dice dormitorio, por ejemplo, yo voy a querer que se imprima cuando lo imprima al plano en 100. Pero cuando lo imprime en 500, no voy a querer que se imprima porque va a confundir más que otra cosa. Va a ser una mezcla de mancha negra, de carteles y de cosas que no se va a entender nada. Entonces yo puedo configurar en qué escalas quiero que se imprima y en qué escalas no quiero que se imprima. ¿Está claro eso, chicos? Para eso se trabaja, se llaman escalas anotativas. Y para poder trabajar de esa manera hay que crear un conjunto de escalas anotativas adecuadas a la relación que nosotros hemos utilizado. Para crear, modificar o eliminar las escalas anotativas, se debe picar en este botón. Se despliega una lista desplegable que muestra todas las escalas anotativas que vienen incluidas en forma predeterminada en AutoCAD. Podemos acceder al cuadro de diálogos, editar escalas de dibujo, mediante esta opción, personalizado. Se despliega entonces el cuadro de diálogos Editar escalas anotativas, el cual permite agregar, modificar y eliminar escalas anotativas. Observando estas escalas, que se incluyen con la instalación de AutoCAD, seguramente algunas serán de utilidad y otras no. Por lo tanto, estimamos conveniente eliminar aquellas que no se vayan a utilizar. Para ello, seleccionamos todas estas escalas. Y luego las eliminamos mediante el botón Suprimir. Una característica de estas escalas es que se pueden eliminar todas, excepto la escala 1 en 1, la cual, aunque la seleccionemos y oprimamos el botón Suprimir, no se eliminará. Si se necesitan otras escalas, para crearlas se debe elegir la opción Añadir. Se abre el cuadro de diálogos Añadir escala. En este campo escribiremos cualquier nombre que queramos para esa escala. Por ejemplo, 1 en 25.
En la sección Propiedades de la escala hay dos campos. En el de la izquierda se deben especificar las unidades de papel. AutoCAD utiliza el milímetro como unidad de medida para las unidades de papel. Es decir, que este 1 que vemos aquí se corresponde con 1 milímetro en el papel. Como hemos establecido previamente que nuestra unidad de medida no es el milímetro, sino que es el metro, es decir, 1000 milímetros, debemos escribir el número 1000 en este campo, es decir, el equivalente a 1 metro. En este otro campo, unidades de dibujo, debemos indicar la escala, en este caso 25. Es decir, que 1 metro en nuestro dibujo se representará 25 veces más pequeño en el papel. Seleccionamos el botón Aceptar. Vemos que se ha agregado la escala 1 en 25 que acabamos de crear. De esta forma podemos agregar todas las escalas anotativas que necesitemos. Aceptamos y verificamos que la lista desplegable muestre las escalas establecidas. Las escalas anotativas se utilizarán en clases posteriores, pero es necesario crearlas en esta instancia para poder agregarlas a nuestra plantilla de dibujo y poder estandarizar nuestros dibujos.